Entonces vamos a clasificar nosotros ahora la hemorragia de dos formas. Una es la que se presenta en la primera mitad del embarazo y otras que se presentan en la segunda mitad del embarazo. ¿Me entienden? ¿Están escuchando bien? Sí. Bueno, listo. Vamos a seguir. Entonces, en homenaje al tiempo vamos a empezar por el lamento por las personas que van a entrar tarde, ¿sí? Van a tener que ver en el aula, en todo caso, el power y trabajar con las consignas que les dejo. Bueno, ¿qué es una hemorragia? ¿Se acuerdan, no? Es una pérdida de sangre del aparato circulatorio, así que puede ser leve o moderada y grave, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los grados esto de leve, moderada y grave? Tiene que ver con la cantidad de pérdidas, ¿sí? Del 15%, ¿se acuerdan? 5%, 15, 20, 25%, ¿sí? Según la gravedad, ¿sí? Y cuando más sangre pierde, ¿sí? Más grave está la paciente, ¿sí? Y si hablamos de una hemorragia grave, ya está en juego la vida del chico, ¿sí? O del embarazo por lo menos, ¿sí? En esta primera mitad del embarazo, ¿sí? Y hay muchos factores que se dan como causa de hemorragia, ¿sí? Algunos son prevenibles, otros no, ¿sí? Un traumatismo, por ejemplo, se puede prevenir, ¿sí? Otro se puede tratar después cuando aparece el síndrome de la hipovolemia, ¿no? Bueno, y acá tenemos un poquito las causas más comunes, ¿sí? De hemorragia, ¿sí? Uno es el embarazo ectópico, que vamos a ver de qué se trata ahora, ¿sí? Muy frecuente esto, muy frecuente. La otra es la mola hidatiforme, ¿sí? Que es un tumor. La otra es la incompetencia cervical, ¿sí? Y la otra es el aborto, ¿sí? Son las 4 causas más comunes de hemorragias en la primera mitad del embarazo. Acuérdense de eso. El embarazo ectópico, entonces vamos a ver como primer causa, ¿sí? Lo más común, ¿sí? Y es la gestación que ocurre fuera de la cavidad uterina. Vieron que, esto vieron ya algo en la parte de fecundación, vieron ustedes en materno 1, que el lóbulo baja y se implanta en el útero normalmente, ¿sí? En el fondo del útero arriba se implanta. Es una implantación normal del huevo, ¿sí? Y ahí se implanta una zona muy irrigada, ¿sí? Y después empieza a crecer, bueno, el embarazo continúa y todo bien, ¿sí? El problema del embarazo ectópico es que el huevo se implanta fuera de lugar, ¿sí? ¿Sí? Embarazo ectópico, es fuera de lugar, ¿sí? ¿Y dónde se puede implantar? Fíjense, acá tengo un poquito los ovarios. A ver si puedo trabajar con esto. Sí, acá tenemos los ovarios, acá tenemos por la parte inferior del útero, por afuera, ¿sí? Abdominal con ruptura uterina, pasa por acá o ruptura de trompa, viene por acá, el huevo se implanta por acá, puede implantarse acá en las trompas, ¿sí? En las trompas hay estallido de trompa, hay un gran sangrado. En cualquier lugar se puede instalar el huevo, ¿sí? Y si es fuera de lo normal es un problema, ¿sí? Es un problema porque puede estallar el sector donde generalmente son túbulos, se implantan ahí el huevo, crece. El tema entonces es que si el huevo se implanta fuera del útero es un problema, ¿sí? Porque crece en un lugar anormal y bueno, se puede desprender y provoca un sangrado o en su defecto, bueno, el último que entra. Voy a tratar de ingresar a este y el último que entra. Bueno, sigamos. Vuelvo a repetir. El huevo se implanta fuera del lugar es un problema. Puede desprenderse, sangrar o implantarse sin madurar ahí, crecer y es un problema. ¿Sí? Es un problema que está fuera del lugar. En un momento ese huevo va a crecer, ¿sí? Va a ser un feto y va a tener un determinado volumen y va a crear problemas en el lugar donde está implantado ectópicamente, ¿sí? Bueno, sigamos. Acá tenemos de vuelta donde puede implantarse, en el ovario, en el istmo, en las trompas, ¿sí? En los túbulos, ¿sí? Fuera en el abdomen, ¿sí? Intramural de este lado, cervical acá en el cuello, ¿sí? Y no es viable. Acá se desprende, acá puede haber estallido de trompa, acá puede perder también al paciente, y acá también fuera de lugar totalmente se pierde al paciente, ¿sí? Al chico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? Conocidas por lo menos, ¿sí? Porque sigue siendo desconocido todo este tema, aparecen, pero concretamente no se sabe cuál es la causa, ¿sí?
puede haber una obstrucción de trompa. Algo congénito, que esa futura mamá tiene obstrucción de trompas. Puede ser por divertículos tubáricos, ¿sí? Cualquier elemento que obstruya el pasaje, digamos, si podemos ver acá. Acá, por ejemplo, una obstrucción de la trompa acá. No permita que el huevo se desplace y migre al útero, ¿sí? Entonces se enclava el huevo en esta parte, ¿sí? Es un problema. O divertículos, puede haber pólipos en la trompa, ¿sí? Que obstruye la trompa. Estenosis de la trompa, achicamiento de la trompa, que no permite que pase el huevo, ¿sí? Es otro problema también, ¿sí? Entonces, obstrucción de la trompa, malformaciones, por ejemplo, en la trompa también puede haber, ¿sí? Que otra causa del embarazo ectópico puede ser también rápida implantación del huevo. Cuando el huevo está migrando, ¿sí? Se implanta rápidamente. No permite que llegue al útero, ¿sí? Se implanta rápidamente, ¿sí? Y eso es un problema. Si el huevo se implanta rápidamente, crece en ese lugar, ¿sí? Crece en ese lugar. Lo mejor que puede pasar es que se desprenda y que se pierda ese huevo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con un huevo mal implantado fuera de lugar? ¿Sí? Puede ser reabsorbido, ¿sí? Puede ser reabsorbido ese huevo, se puede desprender. Cuando se desprende, como ya hay vasos que se implantaron en la pared, en este caso por ahí del túbulo de la trompa, ¿sí? Se desprende y causa hemorragias, ¿sí? Hemorragias. A veces la hemorragia es escasa en principio, es una hemorragia arteriolar, ¿sí? Pequeña hemorragia significa, si arterial, va a ser de color rojo rutilante, ¿sí? Sangre fresca, ¿sí? No la sangre oscura esa la del aborto, ¿sí? Esta es una sangre clara, casi como arterial, pero en principio va a ser escasa la sangre, ¿sí? Es una característica de la hemorragia del embarazo ectópico, ¿sí? Si el huevo se desprende, causa hemorragia. El huevo puede estar implantado y si no se reabsorbe y se desprende. Sigue implantado y va a seguir creciendo. Eso es más grave todavía, porque va a crecer y va a provocar ¿qué? Ruptura de trompa. Y es un tratamiento de urgencia obstétrico, ¿sí? Urgente, hay que ir a quirófano, ecografía, a ver qué pasó, porque se confunde mucho entre una apendicitis, por ejemplo, y un embarazo ectópico. Si yo tengo la obstrucción en el lado derecho, por ejemplo, se confunde mucho con la apendicitis. Entonces hay que hacer una ecografía, a ver qué pasa, ¿sí? Aunque la apendicitis no da hemorragia obstétrica, ¿sí? Por ese lado se hace el diagnóstico diferencial. Bueno, al seguir creciendo el huevo en el espacio reducido provoca ruptura de trompa, ¿sí? Y a veces grave eso, ¿sí? El paciente puede llegar al shock y pierde el embarazo también. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? En principio, el embarazo va normal, ¿sí? Porque el huevo es pequeño en principio, ¿sí? Cuando empieza a crecer, ¿sí? Ya empieza el dolor, ¿sí? Dolor a la palpación. Si se palpa la zona afectada, que puede ser derecha o izquierda. Si es derecha, puede confundir con una apendicitis, ¿sí? En el hipogastrio duele, ¿sí? Cuando hay dolor siempre hay defensa abdominal, ¿sí? Ponemos la mano, ¿sí? en la panza, como defendiendo la zona, ¿sí? Y como dije anteriormente, en principio haber escasa metrorragia, muy poco al inicio, que después puede ser abrupta, ¿sí? Si eso se desprende después totalmente, puede haber sangre abundante y puede llegar al paciente, la madre en este caso, a un shock hipovolémico y podemos perder al paciente, ¿sí? Al paciente, a la mamá, compensándola, tomado el tiempo, no pasa nada, pero el embarazo lo va a perder seguro, ¿sí? Bueno, ¿qué se valora? En principio se comporta como un embarazo normal. Hay falta de menstruación, ¿sí? El dolor abdominal va a haber, va a manchar los apósitos, pequeñas manchas va a haber, como confunden con otro diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo está? Si el embarazo continúa, no hay dolor, hay ausencia de menstruación, ¿sí? Pequeñas manchas, puede ser normal los primeros meses de embarazo, días y meses de embarazo, ¿sí? Pero llama la atención cuando se produce la hemorragia franca, ¿sí? Por ahí lo que se diferencia de otras patologías obstétricas es que el embarazo ectópico, el dolor es muy parecido a la apendicitis, la inflamación del apéndice, ¿sí? Si es del lado derecho, ¿sí? Se confunde mucho, ¿sí? A veces al revés, a veces no es una apendicitis y es un coso, y a veces es un embarazo ectópico, un quiste de ovario, por ejemplo, derecho.
A veces no es un quiste ovario, no es un embarazo ectópico, pero es una apendicitis, ¿sí? A veces pasa eso. Por eso requiere un seguimiento muy criterioso, estudio de por medio, para ver de qué se trata. Bueno, el tratamiento en este caso, ¿cuál sería? Estabilizar el medio interno del paciente, ¿sí? Hemodinámicamente, estabilizar al paciente, ¿sí? Enseguida se instala un catéter venoso, ¿sí? De buen calibre para compensar a la paciente, en principio con líquido, ¿sí? Y después, si hace falta sangre, se le pasa sangre, ¿sí? Y depende dónde esté ubicado el huevo, se verá la conducta a seguir, ¿sí? Si va a una intervención quirúrgica o un legrado por ahí, si está metido en el útero en una zona no muy adecuada, hay que sacarlo, ¿sí? A veces se hace una cirugía abdominal, ¿sí? Se saca el huevo, se saca todo y se sutura de vuelta y el paciente sigue con su vida normal, ¿sí? Después se ve el estudio del por qué apareció el embarazo ectópico, ¿sí? Si había divertículos tubáricos, a un pólipo, a una obstrucción congénita de la trompa. Vieron que a veces funciona la trompa, el túbulo derecho, el izquierdo no funciona, ¿sí? Y por ahí justo por ese lado sale y se implanta el huevo, así, toda una historia así que hay que hacer un estudio criterioso para diagnosticar de buena manera y tratar de, más aún si es una madre que no tuvo aún bebé, se trata de mantener una de las trompas, un ovario en condiciones para la gestación, ¿no? Asegurar eso. Por eso hay que pensar muy bien lo que se va a hacer. Un poco como cuidado de enfermería, hay que valorar los datos, ¿sí? La historia, siempre digo yo, la historia obstétrica, ¿sí? Si es su primer embarazo, si tuvo antes, es su primer embarazo ectópico, su primer pérdida de embarazo, o tuvo otras pérdidas, eso algo me dice ya que algo está pasando, ¿sí? Como pretexto empezamos a tomar la presión, los signos vitales, charlar con la paciente, preguntar, ¿sí? Y elaborar nuestro informe así de enfermería, ¿sí? Explicar a la paciente que va a tener seguro necesariamente hacerse una prueba diagnóstica, en principio no invasivas, como una ecografía, esto se resuelve el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, después viene la parte emocional, ¿no? De contención de la paciente, ¿sí? Por ahí es un embarazo muy esperado, que lo está perdiendo, un embarazo deseado por mucho tiempo que lo vuelva a perder, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver para trabajar emocionalmente con la embarazada, con la pareja, con la familia, todo eso, y que entiendan que, con ayuda del médico, por supuesto, y la obstétrica también, que colaboré con esto para educar a la paciente, y que entiendan, bueno, que puede haber otra oportunidad, ¿sí? Hay que ver, cada caso es diferente, estamos generalizando. A veces son las dos trompas, y a veces pierden los dos ovarios, y puede ser otra cosa, y bueno, es así, ¿sí? Y bueno, ya sabemos qué conducta hay que tomar respecto a la hemorragia, ver cuánto está perdiendo, para eso hay que contabilizar los apósitos. ¿De qué manera? Viendo qué tipo de apósitos tiene, si hay el A, el B o el C, y según cómo está congestionado el A, B o el C, sabremos el volumen que está perdiendo, ¿sí? Y hacemos la cuenta y ahí vemos el porcentaje de pérdida, ¿sí? Buscar signos de hemorragia, porque está sangrando, ¿sí? Tranquilizar a la paciente, reponer la volemia, prepararla para cirugía, ¿sí? Tal vez haya que intervenir quirúrgicamente, te lo dije, intervenir quirúrgicamente. Bueno, otra patología que produce también hemorragia, es un poco más complicada y más traumática, es la mola hidatiforme, ¿sí? ¿Sí? Que es el tumor del útero, ¿sí? Tumor del útero que aparece, ¿sí? La mola hidatiforme, ¿sí? No es muy común, pero aparece, ¿sí? Aparece, y a veces, generalmente, en el 90% de los casos se pierde el embarazo, ¿sí? A veces no llega el tumor a absorber totalmente al feto, y a veces el feto crece, pero en muy raras situaciones, ¿sí? Muy raras situaciones, es causa de pérdida de embarazo. Es muy complicado esto, porque es un tumor que a veces necesita quimioterapia, necesita cirugía, necesita pasarse drogas, ¿sí?
y como que planificar después otro embarazo ya es más complicado, lleva un tiempo, ¿sí? Un tiempo de desintoxicación, y después recién la pareja se pone en campaña de planificar otro embarazo, ¿sí? Esto lo maneja con el médico generalmente, según cuál fue el resultado de todo el tratamiento, ¿sí? Bueno, ¿y qué es entonces la mole diatiforme? Es un tumor, una anomalía en el desarrollo placentario, ¿sí? En la bolsa, en la placenta, ¿sí? Que se manifiesta cuando las células torfoblásticas son las células malignas, ¿sí? Que aparecen en el útero y placenta también, que siguen creciendo y forman un tumor invasor causando la muerte del embrión, ¿sí? El embrión se muere, ¿sí? Y perdemos el paciente, ¿sí? Hay dos tipos de mola, la parcial y la completa, ¿sí? La mola parcial, vamos a ver fotos ahora. La mola parcial viene incluido con partes del feto, ¿sí? Y la mola completa es sin el feto, ¿sí? Es sin el feto porque el feto no llegó a crecer, ¿sí? Se ven las vellosidades y la vesícula, ¿sí? Que son muy parecidas a los... ¿Vieron cascarita de la uva negra? Bueno, ese es el sangrado que tiene, que se ve en el apósito de una mola diatiforme, ¿sí? Un sangrado con restos como cascaritas de pellejitos de uva negra, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos la mola parcial, este es el feto, ¿sí? Acá, supuestamente el feto está ya perdido, ¿sí? Esta es la mola parcial, ¿sí? Y esta es la mola total, ¿sí? Que ya sin feto es todo mola, ya no existe el feto, ¿sí? Antes que crezca el feto apareció la mola y perdió todo, ¿sí? Y a veces la mola aparece más tarde, y el chico puede llegar a ser viable, ¿sí? Claro, si lo saca cuando me viene el chico es viable, hay que sacar al paciente, ¿sí? Bueno, hay factores de riesgo a esto, también son investigaciones que se hizo, ¿sí? Antecedente de placenta previa, dicen también que, ¿sí? Antecedente cuando la placenta se inserta en un sector no normal, en lo normal sería en el techo del útero, allá arriba, ¿sí? Cuando está en otro lugar puede aparecer mola diatiforme, puede aparecer. No por eso todas las pacientes que tengan la placenta ubicada en otro lugar van a tener mola diatiforme, no, ¿sí? Se hicieron estudios que dicen que la gran mayoría que tiene insertada la placenta en otro lugar pueden aparecer mola diatiforme, ¿sí? En las multíparas, ¿sí? En chicas que tuvieron varios embarazos puede aparecer mola diatiforme. En madres con problemas de edad, ¿no? De edad límite, si hablamos de 35 años, con 35 años es una criatura todavía, puede tener tranquilamente un embarazo de parto normal, ¿sí? Ahora hay de los 60 años, chicas de 60 años que tienen su embarazo, ¿no? Y salen bien, ¿sí? Legrados con frecuencia, cuando se ha hecho legrado con frecuencia, producto de un aborto tranquilamente, que vacía el útero con un legrado, ¿sí? También puede aparecer en el próximo embarazo mola diatiforme, ¿sí? Hablan de factores dietarios, del ácido fólico, déficit de ácido fólico también se habla, que puede ser factor de riesgo para la aparición de mola diatiforme. La causa, hay suposiciones, pero es desconocidas. Se asocia, por supuesto, a alteración de la fecundación también, ¿sí? Algo pasó, ¿sí? Factores. Causa desconocida. Yo he leído varios libros al respecto, porque me llamó la atención esta cosa desconocida y, bueno, asocian a esto. A supuestos problemas genéticos, dietarios, factor de alteración de la fecundación, pero en definitiva no hay una causa fehaciente de mola diatiforme. Bueno, los signos y síntomas. Hay algo tan típico, el embarazo es normal. El embarazo es normal, la panza sigue creciendo, un poquito más, ¿sí? Más grande que lo normal, pues la panza sigue creciendo, se comporta, que es chico grande, dicen, ¿sí? Se comporta como un embarazo. Tal es así que se comporta como un embarazo con tensión arterial aumentada, hipertensa, una paciente hipertensa. Tiene la hormona gonadotrofina coriónica, la hormona gonadotrofina coriónica aumentada también, como si fuera un embarazo normal, ¿sí? De embarazo normal, ¿sí? Y RT aumentada, se comporta como una embarazada hipertensa, hasta eso. ¿Sí? Que manejado la hipertensión, manejado otros temas, el embarazo puede ser viable, continuar tranquilamente. Pero el problema es cuando te va a controles, sigue yendo a controles, por ahí en el control anterior hay latidos del feto, ¿sí? Y en el control siguiente ya no hay latido del feto, ¿sí? Feto muerto, ¿sí? Significa que fue invadido por la mola diatiforme y el feto se murió, ¿sí? Y empieza a perder
por vía baja en el apósito, hemorragia con vesículas, sangre oscura, con vesículas rojas brillantes, como la uva negra, la uva negrita que es brillante, bueno, así, ¿sí? Y hay presencia de gonotrofina coriónica, ¿sí? Y perdura por un tiempo la hormona elevada, ¿sí? Perdura por un tiempo, ¿sí? Pero acá es el momento crítico, donde perdió el embarazo, perdió el chico y hay que hacer cirugía. Ya no hay tiempo de quimio ni de rayos, ¿sí? Perdemos a la paciente, al bebé sería, ¿no? Y por la mamá salvamos a la madre, ¿sí? El tratamiento entonces es vaciamiento del contenido uterino, hay que vaciar el contenido uterino, ¿sí? Tal vez si no hay metástasis, el útero se salva y podemos programar previo control, de acá dice de nivel de hormona gonotrofina coriónica durante un año para programar otro embarazo, examen pélvico. Se hace un examen pélvico de los órganos que están alrededor del útero para ver si hay metástasis. O puede ser benigno o maligno también, ¿sí? Hay un tipo benigno y un tipo maligno, ¿sí? Si es maligno a veces hace metástasis, ¿sí? Y eso hay de mucho cuidado. Para eso se hace un examen físico pélvico. Entonces, ¿qué hace enfermería? ¿Sí? Como tratamiento, ¿sí? ¿Sí? Habría que tratar de evitar el embarazo inmediato, le dice la mamá señora. Está bien que esto lo aborda un equipo multidisciplinario, psicólogo, asistente social, enfermería, obstétrica, médico, lo acompañan para que acompañar a la paciente en este duelo. Es un duelo, una pérdida de embarazo, un embarazo ya en camino perdieron, y decirles que no puede programar otro embarazo, ¿sí? A corto plazo, ¿sí? Porque tal vez tenga que tener quimioterapia, rayos, por alguna metástasis, y en algunos casos si están tomados la pared uterina y una parte del útero, se saca una porción del útero o se saca totalmente el útero, ¿sí? No tomado a tiempo. Si no es tomado a tiempo esta patología, puede perder el útero la paciente, ¿sí? Por eso es fundamental el control prenatal y hacer el seguimiento, ¿sí? El seguimiento, y tomarlo cuando dejó de latir, tomarlo ahí. O si nos llama la atención la ecografía del útero, del contenido uterino, verá qué está pasando, algo está pasando, ¿sí? ¿Sí? Puede estar hipertensa, va a estar la paciente, y eso hace un llamado de atención. Va a haber pequeñas pérdidas de hemorragia, y hay que llamar la atención, y eso amerita estudios. Y por ahí con el estudio salvamos a la paciente y tal vez se salve el embarazo tratado a tiempo ese tumor, ¿no? Porque una vez que la paciente, digo que el feto sea viable, se lo saca por cesárea, ¿sí? El feto viable se lo saca por cesárea, ¿sí? No hace falta esperar las 38, 39 semanas para sacarlo por un parto normal, ¿sí? Histerectomía en algunos casos, ¿sí? Bueno, un poco como tarea, en enfermería, medir la altura uterina. Acuérdense que va a ser un poquito más grande la panza que lo normal, ¿sí? Como se plantea con un chico grande, ¿sí? Un chico bastante grande, un feto grande, ¿sí? Pero hay un tumor adentro, por eso. Entonces, medir la altura uterina, ¿sí? Evaluar las pérdidas, ver cómo está la paciente psicológicamente, hay que ir trabajándola, ¿sí? Pedir ayuda, si vemos algo raro en la paciente, pedir ayuda, ¿sí? Controlar los signos vitales, ¿sí? La tensión arterial está elevada, ya dijimos, pero todos los signos vitales en la paciente, que podamos y se deje, ¿no? Controlar que no haya complicaciones, ¿sí? Una de ellas puede ser la hemorragia tranquilamente, ¿sí? Que la paciente sepa que el embarazo viene complicado, que le van a ser muchos métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico definitivo, ¿sí? Y va a llegar el momento que hay que prepararla para la cirugía, ¿sí? Y sepa que va a tener un poco complicado, puede salir con drenaje, con producto del vaciamiento del contenido uterino, o tal vez pérdida del útero o una parte del útero, ¿sí? Es muy complicado esto, pero se ve, ¿eh? Hay embarazadas internadas inclusive con mola. Lo van controlando el feto, y cuando hay que sacarlo, ¿sí? Aunque sea el feto muerto, de hecho, muerto hay que sacarlo, ¿no? Y como se saca por un legrado al principio o con una cirugía, ¿sí? Bueno, esto por lo fundamental pues, sería que ustedes sepan qué tipo de hemorragia tiene. Acuérdense que el embarazo ectópico, la hemorragia de embarazo ectópico es una pequeña hemorragia, ¿sí?
arteriolar, dijimos, una pequeña hemorragia, que puede aparecer abruptamente cuando hay ruptura de trompa, ¿sí? Eso con el componente del embarazo ectópico. Y con la molietiforme lo que aparece es, aparece la hemorragia muy característica, ¿sí? Es color rutilante también, ¿sí? Un poco más oscuro, no tanto como la arterial propiamente dicha, porque aparece con cascaritas de uva, ¿sí? Uva negra, ¿sí? Es el tumor, es una parte del tumor que va perdiendo. Y bueno, son operaciones, la verdad, situaciones no deseadas, mucho menos el primer trimestre de embarazo, donde uno está con toda la carga emocional del embarazo y todo ese componente psicológico, ¿no? Que implica, ¿no? La familia, la pareja, el hijo deseado. Finalmente una persona que ha tenido ya el chico, la parejita, como que lo acepta de buena manera, ¿sí? Es la incompetencia cervical, ¿sí? Yo siempre digo, la vecina otra vez perdió, dicen, fulana perdió otra vez el chico, perdió otra vez el bebé, perdió otra vez, y ahí siguen los primeros meses de embarazo, pierden el bebé, ¿sí? Se hizo un aborto, no es un aborto, perdió el bebé por incompetencia cervical, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la incompetencia cervical? Sencillo, es un defecto mecánico del cuello, ¿sí? Presentando dilatación prematura durante el primer trimestre de embarazo. Vieron que el cuello, cuando el producto de la gestación está en camino, ¿sí? El cuello se cierra para proteger, aparece el tapón mucoso, se inserta ahí la placenta, la bolsa, sigue creciendo el feto, y el tapón mucoso está cerrado. En este caso, y después cuando llega el momento, ¿se acuerdan que contracción, pierde el tapón mucoso, rompe bolsa y sale el paciente? Bueno, en este caso aparece una dilatación prematura del cuello, ¿sí? Como que se prepara para nacer, pero no está preparado todavía para nacimiento, no está preparado todavía, tiene el cuello cerrado, ¿sí? Y por eso, una época, cuando no había control prenatal, se perdían todos los embarazos. Y perdían y de vuelta, y perdían y de vuelta, y perdían, se embarazaban al mes siguiente y perdían de vuelta, ¿sí? Eso pasaba por incompetencia cervical, ¿sí? Que es la dilatación prematura del cervix durante el primer trimestre de embarazo. El cervix al 8º mes, al 9º mes, tiene que dilatarse, ¿sí? Cuando aparecen las contracciones válidas para el pasaje del chico por el canal de parto, se rompe bolsa, pierde el tapón mucoso y el cuello se dilata y el chico nace, lo más normal. En este caso es anormal porque se da en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Y es una causa de pérdida del feto, ¿no? Y produce hemorragia también, ¿sí? Aparece hemorragia también. Después aparece todo el componente completo de la pérdida del chico. Bueno, las causas probables son una anomalía congénita del útero, como una cuestión por ahí falta de ligamentos, de tendones del útero que cierran y abren. Se habla de causas hormonales también, anomalía del cervix, del cuello, ¿sí? Puede ser no ser congénita, no es una anomalía congénita, ni del útero ni del cuello, pero tener un traumatismo previo, ¿sí? Qué sé yo, las chicas que andan en bicicleta, traumatismo de andar a caballo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Sí? Es una dilatación indolora, no duele esto. No duele, es normal. Se dilata y normal se pierde, ¿sí? Dilatación indolora del cuello uterino. El sangrado es escaso, ¿sí? Es tanto como el embarazo ectópico, escaso sangrado. Escaso sangrado. Hay que ver qué pasa. Acá tiene mucho que ver con la historia obstétrica, ¿sí? Cuando la mamá dice, perdí, bueno, algo es. Eso es una incompetencia cervical, ¿sí? Dilatación prematura del cuello uterino, ¿sí? El tapón mucoso puede aparecer, ¿sí? Y se pierde con el tapón mucoso también, en este caso, ¿sí? Y puede ser, depende qué trimestre de embarazo, qué mes de embarazo, qué semana de embarazo aparezca esto, siempre dentro de la primera mitad del embarazo, puede haber ruptura de membrana, de bolsa, ¿sí? La bolsa se rompe, ¿sí? El chico desciende, se abre el cuello del útero y ruptura de bolsa, y se comporta como un parto de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y ustedes saben que el chico al 4º mes sigue siendo inviable, ¿sí? Inviable.
feto inviable, se pierde el feto, se muere el feto, ¿sí? Está inmaduro, no está en condiciones de vivir todavía en el exterior, ¿sí? Entonces el gran desafío de todos, de todo el equipo, es retener ese embarazo, ¿sí? Tratar de que el chico esté el mayor tiempo posible en la panza de la mamá, ¿sí? Y dentro de la bolsa, ¿sí? Para eso hay unos tratamientos que se hacen, que se llama cerclaje del cuello McDonald's, no de las hamburguesas, ¿no? Cerclaje del cuello, ese es el cuello uterino, ¿sí? Entonces, lo que se hace en un cerclaje, también cierra el cuello uterino y no permite la apertura, la dilatación, ¿sí? Con eso se resolvió, sencillamente McDonald's lo hizo, y con eso permitían que el embarazo llegue al final el mayor tiempo posible, o por lo menos hasta que el feto sea viable y podamos sacar el feto, ¿sí? Acá después leanlo esto bien ustedes porque yo no lo olvido. Bueno, entonces lo que se hace es, bueno, se coloca eso ambulatoriamente, se coloca el cerclaje de McDonald's, ¿sí? Es un aro de silicona, ahora hay un aro de silicona bastante aceptable y cómodo, se coloca, ¿sí? Y la mamá lo que tiene que hacer es reposo, no hacerse la loca. Y esperar que pase la semana y control, en lo posible control domiciliario, así que vaya a los tetras, controle con su ecógrafo portátil, que hable con cómo está el chico, si el chico está bien, ¿sí? Se trata de eliminar las contracciones, ¿sí? Eliminar las contracciones con medicación, ¿sí? Y que la paciente haga reposo, ¿sí? Y lo que hace, bueno, se vigila las contracciones, no tiene que haber contracciones, ¿sí? Se controla al chico la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Y controlar signos de ruptura de membrana. No puede pasar que se rompa la membrana, ¿sí? Y ahí se nos infecta al chico, se nos infecta a la madre, ustedes saben cuál es la función de la membrana. Lograr un ambiente estéril donde el chico esté adentro, ¿sí? Si eso se rompe, esa membrana, puede haber ingreso de gérmenes y, bueno, terrible sepsis, perdemos el paciente, perdemos la mamá, ¿sí? O se infecta la mamá por lo menos, entra shock séptico la mamá y, bueno, hay que sacarlo de ese cuadro y se complica todo. Entonces, para eso vigilar. Inclusive los apósitos que usan tienen que ser estériles, ¿sí? Ahora eso se compra, ¿no? Ya no es problema ahora. En la casa pueden comprar el mejor apósito y usan el mejor apósito comprado, ¿sí? Bueno, entonces después lo que se hace el reposo, dijimos ya, ¿y cuándo se retira el cerclaje? En la última semana, ¿sí? A las 37, 38 semanas, ¿sí? Cuando empiezan las pequeñas contracciones, el chico se mueve mucho, quiere salir, ¿sí? Ahí se planifica ya sacar al chico. Y generalmente sale por vía baja, vía normal, salvo que el embarazo venga con otro problema, ¿no? El embarazo venga con otra patología agregada, ¿sí? Es una mamá diabética, un chico grande, que sabemos que no va a salir por abajo, por una cuestión de desproporción periódico-fetal, se programa una cesárea, ¿sí? Pero generalmente estos chicos salen por abajo, ¿sí? Aparte se lo saca antes de tiempo, no llega a las 39 semanas, lo posible lo sacamos antes. Feto viable, lo sacamos, ¿sí? Hay que ver cómo está la vitalidad fetal, cómo está la madre, si todos esos meses de embarazo fueron normales, si la mamá hizo reposo realmente, si se cuidó, no llegó a hacer contracciones, ¿sí? Todo eso, y bueno, con esto salvamos un problema grave que eran pérdidas frecuentes de embarazo, ¿sí? Es una causa de hemorragia también de la primera mitad de embarazo, que se resuelve con ese anclaje de McDonald's, ¿sí? ¿Qué es el aborto entonces? Es la terminación del embarazo. En cualquier momento, antes de que el feto llegue a su etapa de viabilidad, ¿sí? Eso es aborto, ¿sí? ¿Ah? El feto no es viable, ¿sí? Después viene el dilema si es persona, no es persona, no es tema nuestro en este momento, ¿sí? El tema de la iglesia y del aspecto legal, eso no vamos a tocar ahora, ¿sí? Vamos a tocar la parte fisiológica, ¿sí? Anatómica, ¿sí? Del aborto. Entonces, es la terminación del embarazo, antes que el feto sea viable, ¿sí? Cuando el feto es viable, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De pérdida del embarazo, de otra cosa. Entonces, aborto. Bueno. Entonces, ¿qué es feto viable? ¿Sí? Esto ténganlo, que esto generalmente aparece en el final, en los parciales, en todos lados aparece. ¿Qué es feto viable? Es cuando pesa menos de 500 gramos. Perdón, cuando pesa viable. No viable cuando pesa menos. Es viable cuando pesan 500 gramos o más. ¿Sí? Esto, 500 puede ser 490, 480, ¿sí? 510, ¿sí? Más o menos 500 gramos. Cuando chicos, el bebé pesa medio kilo,
podemos decir que es viable, ¿sí? Porque eso va agregado una maduración, ¿sí?, de otros órganos. ¿Y en tiempo? En tiempo 20 semanas, ¿sí? Pero en el parto prematuro, o sea, hablamos de 20, 22 semanas, ¿sí? Cuando parto prematuro, bueno, 20 semanas, ¿sí? Y también dice que miran 50 centímetros de largo, ¿sí? Otros libros, algunos libros, yo no busqué, uno no encontré, que lo digan, algunos lo dicen, hablan de 500 gramos, 20 semanas y 50 centímetros de largo, chico, de tamaño, ¿no? Feto viable, ¿sí? Como parámetro. Saber nada más que el aborto espontáneo y el aborto inducido. El espontáneo, ¿saben cuál es? El que aparece espontáneamente, ¿sí? El inducido es lo que uno lo provoca de alguna manera, ¿sí? Lo provoca de alguna manera u otra, ¿sí? El espontáneo que aparece normalmente, ¿sí? A nosotros nos importa la hemorragia en este caso. La hemorragia es la primera mitad del embarazo. En este caso con la figura del aborto, ¿sí? Bueno, el aborto espontáneo, vamos a ver un poco, se ve del 15 al 20% de los embarazos, ¿sí? El espontáneo. El espontáneo que sale por algo, no es provocado. Y es un proceso que inicia por sí solo, ¿sí? Es de causa natural, ¿sí? Dolor, van al baño y es un aborto, por ejemplo, ¿sí? Y aparece generalmente las primeras 12 semanas del embarazo, ¿sí? ¿Ah? Ni siquiera llega a la mitad del embarazo, ¿sí? Y generalmente el feto es no viable todavía, ¿sí? En esas 12 semanas el feto es no viable, ya lo sabemos ya, ¿no? Y puede aparecer más adelante, ¿no? Más para llegando a los 20, ¿no? Pero aparece en cualquier momento, ¿no? No pongamos tampoco un momento puntual que es aborto espontáneo se aparece en 3 semanas, tampoco es así, ¿sí? Y algunos decían que la incompetencia cervical era un aborto, no es un aborto espontáneo, ¿sí? Es una pérdida de embarazo, una cuestión mecánica del cerebro. En este caso puede ser por otra cosa. Bueno, vamos a ir avanzando para entender mejor todo esto. Fíjense la característica de la hemorragia del aborto. La hemorragia es oscura, persistente y oscura. O sea que la paciente va a tener cuando está en proceso de aborto espontáneo, va a tener hemorragia persistente, color oscura. No va a ser roja rutilante como la del embarazo ectópico, no va a ser escasa como la de incompetencia cervical, no va a ser con esas cascaritas de uva negra que decía yo, que es de la mole diatiforme, sino va a ser persistente, rojo, color oscura, ¿sí? Rojo oscuro, amarronado prácticamente, ¿sí? Rojo amarronado, un rojo oscuro, ¿sí? Es la del aborto, ¿sí? Esto tiene con el oxígeno, ¿sí? Ausencia de oxígeno, se oscurece la sangre, ¿sí? Bueno, va a haber dolor en la espalda, en la parte posterior de la espalda, acá en la parte posterior. Dolor. Va a haber calambre uterino, ¿sí? Se endurece el útero. El útero siempre que aparece algo raro, se endurece, ¿sí? Actúa como un mecanismo de defensa endureciéndose, ¿sí? Calambre uterino, ¿sí? Después va a haber contracciones uterinas, ¿sí? Y se va a comportar ya como un parto, ¿sí? Dilatación, hablo del aborto espontáneo, ¿no? Contracción uterina, dilatación del cuello, y con dilatación del cuello, con las contracciones, ¿sí? Ya expulsa el producto de la concepción, ¿sí? Así de sencillo funciona el aborto espontáneo, chicos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las causas ahora. Múltiples causas, ¿sí? Defecto del embrión, ¿sí? Defecto del embrión, no se implantó bien. ¿Vieron el embarazo ectópico? ¿Sí? A veces se comporta también como un aborto, ¿sí? Pérdida del embarazo. Una infección, puede haber una infección en ese primer trimestre de embarazo para una infección aguda por cualquier patología, ¿sí? Puede ser causa de aborto espontáneo, ¿sí? Afecciones endócrinas también, hormonales, ¿sí? De algún tipo, puede dar causas que tengan que ver con el crecimiento del huevo, toda esa historia, ¿sí? Puede ser que se pierda. Anomalía del cuello, ya dijimos, esto es muy parecido a la incompetencia cervical, ¿sí? Intoxicaciones, ¿sí? Con esas mamás que viven cerca de los transformadores, plomo, arsénico, fósforo, ¿sí? Esos rellenos sanitarios, ¿sí? También causas vemos diario esto en los medios de difusión que hablan de pérdida de la fulana pierde el hijo, fulana siempre pierde los chicos, ¿sí? Pasa por intoxicaciones, ¿sí? Consumo de drogas también, el tabaquismo también, ¿sí?
y un aborto espontáneo, pues el aborto espontáneo se puede tener un traumatismo X y una pérdida espontánea del embarazo también, ¿sí? Bueno, ¿qué valoramos de la paciente? ¿Qué valoramos de la paciente? La historia obstétrica, averiguar qué está pasando, qué pasó, si el primer aborto, cuántas pérdidas tuvo de embarazo, ¿no? ¿Sí? Ver la causa de la hemorragia, controlar las contracciones uterinas, que se aparecen, cuando aparece, ver qué pasa con el dolor, si es un aborto inminente, a veces se calma el dolor a veces, ¿sí? Las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas son abundantes generalmente, acuérdense, rojo, amarronado, ¿sí? ¿Y cómo controlamos esto? Controlando la saturación de los apósitos, la cantidad de depósitos y cómo están saturados, ¿sí? Y a partir de ahí valoramos, decimos si una hemorragia leve, moderada o grave, y nos preparamos para la leve, para las consecuencias, ¿no? Moderada o grave. Acuérdense que la leve no tiene complicación con el chico, la moderada complicación con el chico, y la grave ya es signo de shock, como perder al chico y a la paciente, en caso de hemorragia estoy hablando, no el aborto, ¿sí? Como cuidado así, reposo en cama, control de signos vitales, control del dolor, evaluar la hemorragia, ya dijimos, ver la causa de la hemorragia, qué pasó, por qué, contención emocional de la paciente, ¿sí? Reponer las pérdidas es fundamental, ¿sí? Muestra de laboratorio, fundamental, toda esa parte para el diagnóstico final, ¿sí? Está pasando y en definitiva perdió un embarazo, ¿sí? En el primer trimestre, ¿sí? Después vamos a ver preparar al paciente para estudios, que en este proceso de aborto, más bien que no van a tener ganas de hacer el amor con alguien, ¿sí? La meditación es sedante para que se tranquilice, controlar las contracciones uterinas, hospitalizar a la paciente porque pueden quedar restos del feto, de la placenta dentro del útero, y eso después, bueno, viene la fiebre puerperal, ¿sí? Se comporta como un parto esto, y lo que puede pasar es que quede restos en el útero, y eso pues se infecta, entonces hay que controlarla, y ecografía, si restos, si hubo involución uterina, si no hubo, algo está pasando en el útero, hay contenido uterino, restos de contenido todavía del embarazo en el útero, y hay que vaciar el contenido uterino, ¿sí? Con un legrado, con un raspaje, ¿sí? Y para eso hay que hospitalizar a la paciente. Vamos a ver algunos diagnósticos de enfermería, rapidito. Esto lo tienen igual en el aula, ¿sí? Alteración del patrón emocional relacionado a la pérdida del embarazo, manifestado por, pongan lo que quieran ustedes, ¿sí? Alteración de los procesos familiares, relacionado con conflictos de pareja por efecto del aborto, manifestado por, cada pelea se arma cuando hay pérdida de embarazo, ni se imaginan ustedes. Alteración del bienestar, relacionado con procedimientos abortivos, manifestado por dolor en este caso, ¿sí? Alto riesgo de hemorragia, estos son potenciales. Alto riesgo de hemorragia relacionado con traumatismo del tejido. Alto riesgo de infección relacionado a retención de tejidos, lo que dijimos recién. Hay retención de tejido y puede haber infección. Enseguida hay que trabajar ahí porque el paciente puede infectarse y puede morir la paciente después. Adaptación, esta me gusta a mí. Adaptación individual ineficaz relacionado con aborto espontáneo manifestado por la depresión, culpa, etcétera, etcétera.